Buenos días, les habla la doctora Martinelli. Hoy vamos a tratar las lesiones de los tejidos periodontales. Corresponden entre un 20 y un 40% de las lesiones traumáticas. Afectan pulpa, ligamento periodontal, hueso alveolar y tejidos blandos. Estas lesiones son provocadas por impactos de diferente intensidad que pueden movilizar al diente de la posición normal. En general ocurren en niños o jóvenes debido a la resiliencia del hueso alveolar y de la longitud de sus raíces. De acuerdo al grado de desplazamiento y al grado de madurez apical, se pueden dar alteraciones en el aporte circulatorio pulpar. Entonces, eso nos va a dar a que la pulpa de repente, al tener un daño transitorio, no responda en forma inicial. Es lo que nosotros llamamos shock pulpar. Tenemos que ir haciendo monitoreos con el tiempo para ver si esa pulpa se recupera. La concusión es un traumatismo leve. En el examen clínico no hay movilidad, tampoco hay desplazamiento. El test de sensibilidad pulpar puede ser positivo o negativo. En estos casos es lo que hablábamos de que la pulpa puede estar en shock y por eso hay que estar haciendo controles para, si esa pulpa está dañada, ver si se va a recuperar. Y si hay sensibilidad a la percusión y a la palpación. En el examen radiográfico no hay anomalías, solo hay que descartar de que haya otras lesiones como podría ser una fractura. Con respecto al tratamiento, no es necesario, solo se va a hacer monitoreo pulpar para ver de que esa pulpa, si da negativo, se recupere y en el caso de que haya dado positivo, que no vaya a necrosarse. Con respecto a las indicaciones, se le indica dieta blanda, buena higiene, buches con clorhexidina al 0,12% y analgésicos tipo AINE. Los controles o seguimientos se realizan después de 4 semanas y después del año. Como secuelas pueden darse calcificación o necrosis. Si se da la necrosis hay que hacer enseguida, hay que comenzar el tratamiento de endodoncia. Con respecto a las calcificaciones, hay autores que preconizan la endodoncia profiláctica para evitar que haya una calcificación masiva y que hoy o mañana, si se necesitara el tratamiento de conducto, no se pudiera realizar. Tenemos las subluxaciones. Es un traumatismo de mayor intensidad que el anterior. En el examen clínico hay sangrado del surco gingival, una de las diferencias con el cuadro anterior. Hay movilidad, que en general es leve, podría ser un poquito mayor. No hay desplazamiento. El test de sensibilidad pulpar puede ser positivo o negativo, porque la pulpa también acá puede estar en shock. Y hay sensibilidad a la percusión y a la palpación. En el examen radiográfico la apariencia es normal, siempre tenemos que descartar otro tipo que haya de lesión. Con respecto al tratamiento, no necesita tratamiento, pero el monitoreo pulpar lo vamos a hacer siempre por un año o más. Y en el caso de que el paciente estuviera molesto con esa movilidad, podría llegar a ser necesario colocar una férula por 2 semanas.
Con respecto a las indicaciones, son las mismas: dieta blanda, buena higiene, buche con clorhexidina y analgésicos. Los controles se realizan después de 2 semanas, que en el caso de que se hubiera puesto férula, ahí se saca. Igual de todas maneras, la férula siempre y cuando la movilidad sea excesiva, si no, no se coloca. Y se hacen controles después de 3 meses, 6 meses y 12 meses. Con respecto a las secuelas, puede ser calcificaciones, necrosis o reabsorción inflamatoria, que se da por la infección del conducto. Hay que comenzar cuanto antes el tratamiento de endodoncia. Luxación extrusiva. En estas lesiones hay un desplazamiento parcial del diente hacia afuera del alvéolo, hacia incisal. En el examen clínico se observa el diente más alargado, hay hemorragia del surco por ruptura de la fibra del ligamento y de los vasos, el diente tiene movilidad, el test de sensibilidad en general es negativo, pero en aquellos dientes con ápice abierto puede haber estiramiento del paquete vasculonervioso y mantener la vitalidad. Al examen radiográfico se observa, si se fijan acá en la radiografía, un aumento del espacio del ligamento periodontal tanto a nivel apical como lateral. El tratamiento va a depender según el momento en que se consulte. Si la consulta es inmediata, se realiza la reposición manual. Si la luxación es leve, 1 milímetro, se pule el borde y no se hace más nada. Si es más que eso, entonces se da anestesia, se coloca el diente en el alvéolo con movimientos suaves pero firmes, se estabiliza el diente con una férula flexible por 2 semanas. Este tipo de férulas va a impedir el movimiento vertical y permite los movimientos horizontales, que estos son beneficiosos para la reparación del ligamento. Si hay fractura del hueso marginal, ahí se deja la férula por 4 semanas más. El monitoreo pulpar hay que estar haciéndolo en todos los controles. En el caso de dientes con ápice abierto, en general permanecen vitales por la amplitud del foramen. Si la pulpa se necrosa, el tratamiento endodóntico va a depender según el desarrollo radicular. Si hay necrosis pulpar, el tratamiento va a depender si estamos frente a un diente con ápice abierto o ápice cerrado. Si el diente es de ápice abierto, los tratamientos de necrosis van a ser apexificación o técnica regenerativa. Estos tratamientos los van a ver más adelante en otro teórico. Si estamos en presencia de un diente con ápice cerrado, habrá que hacer la endodoncia, en el cual se hace el saneado del conducto, limpieza y conformación, y se va a dejar una medicación tratando de prevenir las secuelas, que es la reabsorción, principalmente la reabsorción inflamatoria por la infección del conducto. Se puede colocar hidróxido de calcio de 2 a 4 semanas y se ve cómo evoluciona. Si no hay ningún signo de reabsorción radicular, entonces a las 4 semanas se obtura. Existe otra medicación que la preconiza Abbott, que es colocar una pasta, el Ledermix, que contiene, nosotros ya lo habíamos visto en las lesiones endoperiodontal, un corticoides, que es la triamcinolona, y un antibiótico, que es la dimecloxiciclina. Entonces se coloca en un primer momento esta medicación
solo esta medicación por 3 meses con un recambio a las 6 semanas. Si no hay signos de reabsorción, entonces a los 3 meses se hace un cambio y se coloca el Edermix con el hidróxido de calcio 50 y 50 partes iguales y se deja en el conducto por 3 meses más. Si no hay ningún tipo de signo de reabsorción, luego se obtura. Cuando la consulta es tardía, más de 4 horas, pasa que se forma un coágulo que dificulta reposicionar el diente. Entonces, al forzarlo para que vaya a su posición, el coágulo se rompe, se disemina y hay muchas más probabilidades de reabsorción inflamatoria. Entonces, en esos casos, la reposición es ortodóncica. Cuando el diente está consolidado en una posición, no tiene movilidad, también se recurre a la ortodoncia porque el periodonto se está organizando y las fibras se están reparando. En el caso de que haya mucha movilidad, se hace el reimplante intencional. Se saca el diente del alvéolo, se lo deja en leche fría, se sumerge, se lava con suero fisiológico para sacar el coágulo del alvéolo y luego se reimplanta el diente y se coloca una férula flexible por 2 o 3 semanas. Las indicaciones son las que hemos estado viendo hasta ahora: dieta blanda, buena higiene, buches con clorexidina al 0,12%, analgésico SAINE y se le agrega antibiótico para frenar las reabsorciones. Según la edad del paciente, es la medicación indicada. Pacientes adultos mayores de 12 años se indica tetraciclina. La doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. En el caso de los niños, que no se puede dar tetraciclina porque pigmenta los dientes, se le manda penicilina 20 a 50 miligramos por kilo de peso por día cada 8 horas. Con respecto a los controles, estos tienen que ser clínicos y radiográficos. Se realizan primero a las 2 semanas, 4, 8, 12 semanas, luego más espaciado, después de 6 meses, después de un año y anualmente por 5 años. Con respecto a las secuelas, puede verse calcificaciones de conducto, necrosis y reabsorción inflamatoria. Las reabsorciones inflamatorias se dan por infección del conducto. Después tenemos las luxaciones laterales, donde hay un desplazamiento del diente que puede ser avestibular, palatino, mesial o distal. En general son lesiones que no son puras, están acompañadas de luxación lateral y a su vez extrusiva. Si hacemos un examen clínico, se observa traba en la oclusión. Generalmente hay fractura alveolar, que lo vamos a ver en otro cuadro, hemorragia del surco gingival por ruptura de fibras y vasos del ligamento. Puede haber movilidad o puede estar impactado el diente. Al test de sensibilidad generalmente es negativo y a la percusión es positivo, pudiendo haber un sonido metálico que estaría indicando anquilosis. En el examen radiográfico se ve un aumento del espacio del ligamento periodontal.
El tratamiento depende si la reposición es inmediata o tardía. Si es inmediata, el tratamiento va a ser semejante a la luxación anterior. Se da anestesia, se coloca el diente en el alvéolo suavemente en su posición, se estabiliza con la férula flexible por 2 a 3 semanas. Si hubiera fractura de tallo alveolar, se deja 4 semanas y se va haciendo en los controles el monitoreo pulpar. Lo que uno busca siempre es en los dientes con ápice abierto que haya revascularización, que sería lo ideal, manteniendo su vitalidad y el completo desarrollo radicular. Si hay necrosis pulpar, entonces habrá que hacer un tratamiento de apexificación o de técnica regenerativa. Si estamos en presencia de un diente con ápice cerrado, se realiza la endodoncia, el saneado, limpieza con formación, medicación, como vimos en la lesión anterior, hidróxido de calcio o una mezcla de corticoides y antibióticos con un intercambio donde después se coloca la pasta corticoides antibiótico más hidróxido de calcio. Acá vemos cuando hay fractura de tabla vestibular. Estos casos se dan cuando el impacto, el golpe da contra la corona del diente y hace que ésta vaya hacia palatino y la raíz hacia vestibular, fracturando la tabla ósea vestibular. En estos casos el diente queda impactado en el hueso y hay que destrabarlo para poder llevarlo a su lugar. Entonces, como muestra la figura del lado izquierdo, lo que hay que hacer es con una mano empujar o apoyar el dedo sobre vestibular de la encía y empujar el ápice, el diente, hacia abajo para destrabarlo y con la otra mano tomar la corona y empujarla hacia vestibular, de palatino hacia vestibular. Luego la ferulización lleva 4 semanas. Van a ver que las indicaciones se repiten en todos los cuadros, cada vez son más graves, van a tener los mismos, los antibióticos. Hoy no les había dicho, dentro de la penicilina la que se utiliza es la amoxicilina en general. Los controles son los mismos. Tienen que ser largos porque se han visto que han aparecido anquilosis luego de 5 años, por eso llevan tanto tiempo los controles. Y acá aparece como secuela, además de la calcificación, necrosis, reabsorción inflamatoria, que es ocasionada por los productos necróticos de desecho que pasan a través de los túbulos hacia el ligamento, y por eso se da la reabsorción inflamatoria. Y este tipo de reabsorción se frena cuando uno hace el saneado del conducto, pero acá, como la lesión ya es más grave de las fibras del ligamento, aparece la reabsorción por sustitución o reemplazo, que vamos a ver más adelante. La luxación intrusiva es una lesión grave de los tejidos de sostén que está causada por un impacto en dirección hacia apical. El diente es llevado adentro del alvéolo y puede ser una luxación intrusiva parcial o total. En el examen clínico se ve la desalineación oclusal, que en la dentición mixta a veces se hace confuso porque no sabemos si es que el diente está erupcionando o está parcialmente intruido, o una intrusión total dentro del alvéolo que nos puede confundir con que una luxación total. Hay sangrado del surco gingival, no hay movilidad porque el diente está impactado en el hueso.
La percusión es negativa, sonido metálico que nos está indicando anquilosis, y el test de sensibilidad es negativo. Tanto las luxaciones intrusivas como laterales, en 96% de los casos la pulpa se necrosa. En el examen radiográfico se observa que desaparece, no se observa, mejor dicho, el espacio del ligamento periodontal. El pronóstico y el tratamiento van a depender de tres factores: la profundidad de la intrusión. Blanco clasifica las intrusiones en leves, que es cuando son pocos milímetros; moderada, la mitad de la longitud del diente; y severa, cuando el diente está todo impactado. Va a depender también del grado de maduración radicular, si estamos en presencia de un diente con ápice abierto o cerrado, y de la integridad de la corona, si estamos en presencia de una corona intacta o no. El mejor pronóstico se va a dar en piezas con ápice inmaduro, con poca profundidad de desplazamiento y con corona intacta. Con respecto al tratamiento, si estamos en presencia de dientes con ápice inmaduro, independiente del grado de intrusión, se espera la reerupción. Y lo que vamos haciendo es controlando con el diente vecino los avances. Le lleva más o menos de 2 a 6 meses según la intrusión. Si pasaron 4 semanas y no hay signos de erupción, entonces se hace el reposicionamiento ortodóntico. En los controles vamos haciendo monitoreo pulpar. Si bien estas son lesiones graves, pero en los dientes con ápice inmaduro se busca que pueda existir la revascularización pulpar. Hay que recordar que siempre puede haber shock pulpar, y entonces los test de sensibilidad nos den negativo. Si no hay signos o síntomas que nos indiquen que hay necrosis, no se hace tratamiento, se espera. Ahora, si ya está declarada la necrosis pulpar, entonces sí, se hace la técnica de apexificación o técnica regenerativa. Si estamos en presencia de dientes con adultos, con ápice maduro, si la intrusión es leve, se esperan 2 semanas a ver si hay reerupción. Si no la hay, se hace la extrusión ortodóntica igual que en la intrusión moderada. Y si la intrusión fuera severa, se hace la extrusión quirúrgica, o sea, se da anestesia y con un forceps se toma la corona sin tocar la raíz por vestibular y lingual o palatino, que a veces el forceps zafa, entonces hay que hacerle una muesca vestibular y palatino, y con movimientos suaves y lentos se lleva el diente a posición. Luego se estabiliza, si se llegó bien a su lugar, se estabiliza con una férula por 3 o 4 semanas y se van haciendo los controles. Como dijimos, en los dientes con ápice maduro, el 96% de los casos la pulpa se necrosa. Entonces aquí va a haber que hacer el tratamiento endodóntico con la colocación de medicación que trate de frenar las reabsorciones. Aquí vemos las mismas indicaciones de las otras lesiones. Los controles son con los mismos tiempos, y las secuelas lo mismo: calcificaciones, necrosis y anquilosis y reabsorción por reemplazo. Haciendo un repaso sobre las férulas, sabemos que hay dos tipos: férulas rígidas y flexibles.
Las rígidas son las que se utilizan cuando hay fracturas óseas y se dejan por 2 a 3 meses. En general se utiliza alambre torneado o de mayor grosor. Y las férulas flexibles son las que se utilizan cuando hay fractura radicular y cuando hay lesión del ligamento. Estas férulas se dejan entre 2 y a 4 semanas. Los materiales pueden ser alambre de ortodoncia 0406, hilo de nylon que se ubica con puntos de resina. El hilo de nylon es la tanza y esos puntos de resina tienen que ir ubicados sobre la superficie vestibular, no sobre los puntos de contacto, porque si no haría que la férula fuera rígida. Y también existen las fibras resinosas que son cintas transparentes que presentan fibra de vidrio, que es lo que le da la resistencia, y vienen en dispensadores. Y también estas se colocan sobre vestibular. ¿Qué requisitos tienen que tener las férulas? Deben permitir una correcta higiene, o sea que van a tener que estar alejados del margen gingival. No deben interferir con la oclusión, de fácil remoción y en lo posible estéticas. Las férulas se colocan en oclusión máxima y tienen que abarcar 2 dientes de cada lado del afectado. Por último, tenemos la luxación total, la luxación o avulsión traumática, que son las lesiones de peor pronóstico. Se dan en niños de 7 a 12 años, donde la formación radicular es incompleta, el periodonto es resiliente y el diente más afectado, como ya vimos, es el incisivo central superior. Al examen clínico se observa el alvéolo vacío, sangrante, hay ruptura del paquete vasculonervioso y de las fibras. En el examen radiográfico el alvéolo está vacío. El tratamiento es el reimplante inmediato. Antes de reimplantar un diente, tenemos que tener en cuenta determinados factores. Primero, el periodo extraalveolar, si fue menor de 60 minutos o más de 60 minutos. Este es el factor más crítico en la reimplantación que sea exitosa y tenemos que tratar de que ese periodo o tiempo sea el mínimo, el medio seco. ¿Por qué? Porque a los 30 minutos se produce la muerte del 50% de las células del ligamento periodontal y a la hora casi no quedan células. Otro factor es el cuidado del diente. Tenemos que tratar de conservar las células y las fibras del ligamento que están insertadas en la superficie radicular. Entonces hay que tratar de tomarlo por la corona, no tocar, no raspar la raíz para conservar esas fibras insertadas. El medio de conservación, que puede ser húmedo, si el diente está en un medio de almacenamiento, o seco. Lo que buscamos es que ese medio de almacenamiento tenga una osmolaridad y un pH correcto, o sea, lo que buscamos es que se nutran las células que están remanentes del ligamento y a su vez que haya un pH balanceado. La mejor es la solución salina equilibrada de Hanks, es la ideal, pero no siempre está al alcance. La leche, que eso sí es de fácil acceso, conserva las fibras del ligamento hasta 6 horas y tiene un buen pH y una osmolaridad que son compatibles con las células. La saliva, pero en la saliva no más de 2 horas, porque esta tiene bacterias. Y también puede ser suero o agua destilada. El agua de la canilla no es lo mejor porque tiene cloro, pero si es lo único que tenemos es preferible antes de dejarlo deshidratar.
Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el grado de maduración del ápice, si estamos con ápice cerrado o abierto. Los dientes con ápice abierto se pueden revascularizar, según Klein, en un 18%, pero esto no ocurre cuando ese ápice tiene menos de 1 milímetro. Y por último, el último factor es la contaminación. O sea, tenemos que tratar de evitar las bacterias. O sea, si nuestra pulpa se necrosó, bueno, recurrimos a una administración sistémica de antibióticos para prevenir la invasión microbiana de la pulpa necrótica y prevenir lo que sería la infección que nos va a llevar a las reabsorciones inflamatorias. Se vio en experimentos en animales que el uso de antibióticos redujo de un 20 a un 40% las reabsorciones. Se pueden dar dos situaciones: que el reimplante sea inmediato por parte del paciente o un padre, tutor o maestro, o si no, que el reimplante sea por el odontólogo en un tiempo donde el diente estuvo menos de 60 minutos en un medio seco o más de 60 minutos en medio seco. En el lugar del accidente, lo primero es conservar la calma, buscar el diente, recogerlo tomándolo por la corona sin tocar la raíz donde están las fibras del ligamento, lavarlo con suero fisiológico o agua, no rasparlo ni cepillarlo, colocarlo, lo ideal es colocar el diente en el alvéolo, morder un pañuelo y concurrir al odontólogo lo antes posible. Consulta con el odontólogo luego que el diente fue reimplantado en el lugar del accidente. Este diente puede ser con ápice cerrado o con ápice abierto y hubo menos de 60 minutos del diente en medio seco porque se colocó en forma rápida en su alveolo. Lo primero que hace el odontólogo es limpiar el área con agua, solución salina o clorexidina. Luego hay que verificar si la posición del diente es la correcta, se verifica clínicamente y radiográficamente. Si el diente estuviera rotado o no estuviera en su posición, con una ligera presión digital se lo lleva a su lugar, pero esto se puede hacer si la consulta fue antes de las 48 horas de reimplantado. Se da anestesia, preferentemente sin vasoconstrictor, y se estabiliza el diente, se coloca una férula flexible por 2 semanas. Si hubiera fractura ósea, entonces la férula tiene que ser rígida y se mantiene por 4 semanas. Hay que observar que no haya laceración de los tejidos gingivales, porque en ese caso hay que suturar. Y el tratamiento va a depender si estamos en presencia de un diente con ápice cerrado o abierto. Si es de ápice cerrado, se va a realizar el tratamiento de conducto, se va a hacer la limpieza con formación, o sea, el saneado primero, y una medicación antiinflamatoria para tratar de reducir el daño del ligamento periodontal. Y si estuviéramos en presencia de un ápice abierto, se espera la revascularización espontánea. Entonces hay que estar haciendo el monitoreo pulpar y solo cuando hay signos de necrosis y hay infección, entonces en ese caso se hace el tratamiento o de apexificación o una técnica regenerativa.
repasando lo que era la medicación para colocar en el conducto, tenemos hidróxido de calcio o si no, la pasta Ledermi, que es en base a corticoides más antibióticos, se deja por 3 meses con un recambio a las 6 semanas y después se cambia por Ledermix más hidróxido de calcio y se deja otros 3 meses más. Si no hay signos de reabsorción, se obtura. Las indicaciones las primeras son iguales, hasta ahora buena higiene, buches con clorexidina al 0,12%, dieta blanda, analgésicos tipo AINE y el antibiótico indicado es para menores de 12 años, penicilina, se va a indicar, la que más se utiliza es la amoxicilina, de 20 a 50 miligramos por kilo de peso por día, cada 8 horas. Y para mayores de 12 años se da la tetraciclina, puede ser la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. La doxiciclina es un antibiótico apropiado porque tiene efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y antirreabsortivos, pero no lo podemos utilizar en pacientes menores de 12 años por la decoloración del diente. Si bien todos los pacientes tienen la vacuna antitetánica, pero por las dudas hay que derivarlo al médico y ver si realmente pueda necesitar un refuerzo. Y después hay que indicarle que evite durante un tiempo los deportes de contacto. Con respecto a los controles, se hacen controles clínicos y radiográficos a las 2 semanas, que es cuando se hace el recambio de la férula, se saca la férula, a las 4 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y anualmente por 5 años. Lo otro que puede pasar es que luego que encontró el diente, lo recogió, lo lavó, no se lo coloque en la boca, entonces hay que ponerlo en forma inmediata en un vaso con suero fisiológico, agua o leche, o podría ser con saliva o en el mismo vestíbulo de la boca y concurrir al odontólogo en forma inmediata. El paciente concurre al consultorio trayendo en un vaso el diente en un medio de almacenamiento y el odontólogo va a ser el que hace el reimplante. Este diente puede ser con ápice cerrado o con ápice abierto. Estuvo menos de 60 minutos en un medio seco. Lo primero que se hace es lavar el diente con solución salina para retirarle alguna contaminación o residuo que tenga. Se da la anestesia sin vasoconstrictor. Se lava el alvéolo con solución salina para remover el coágulo, porque si no, no nos va a dejar colocar el diente en su lugar. Se verifica que no haya fractura de la pared del alvéolo y para eso hay que sacar una radiografía. Si hubiera fractura, entonces con un instrumento hay que llevar el trazo de fractura a su posición, a su lugar. Se reimplanta el diente con una presión suave, digital. Hay que tratar de evitar tocar la raíz, donde están insertas las fibras, y se le pide al paciente que muerda una gasa cuando llegó a su lugar para sentarlo y mantiene ahí 2 o 3 minutos en esa posición. Se verifica la posición del diente clínicamente y radiográficamente.
y después se coloca una férula flexible por 2 semanas. Lo mismo que hemos estado viendo en los demás casos, cuando hay fractura ósea, la férula es rígida y por 4 semanas. Si hubiera lesión de los tejidos gingivales, ahí se sutura. Y el tratamiento es el mismo que el caso anterior. Si es diente con ápice abierto, se espera la revascularización. Si es un diente con ápice cerrado, dentro de las 2 semanas del reimplante, se comienza el tratamiento de conducto. Las indicaciones son las mismas y los controles y seguimientos son los mismos también. Reimplante por el odontólogo de un diente que trae el paciente, ya sea de ápice cerrado o ápice abierto, que estuvo más de 60 minutos en un medio seco, aunque en el momento lo traiga en un medio de almacenamiento. Aquellos dientes que estuvieron más de 60 minutos en medio seco tienen un mal pronóstico. El ligamento periodontal se vuelve necrótico y no se espera que regenere. La secuela es la anquilosis con reabsorción por reemplazo. El objetivo de reimplantar el diente en estos casos es restaurar, por lo menos temporalmente, la estética y la función, y con esto mantenemos el contorno, el ancho y la altura del hueso alveolar. Siempre se hace el reimplante aunque tenga un mal pronóstico a largo plazo. Es un procedimiento importante desde el punto de vista biológico y psicológico. Puede llevar un periodo de 4 o 5 años, pero esto va a permitir el desarrollo de la arcada dentaria y a su vez que el paciente se concientice, y lo mismo que los padres, que en algún futuro el diente se va a perder. Con respecto al tratamiento, bueno, primero se eliminan los restos que puedan estar sueltos agitando el diente en el medio de almacenamiento o si no con una gasa empapada en solución salina. Se da anestesia sin vasoconstrictor, se lava el alvéolo, se retira el coágulo, se verifica que no haya fractura de la pared del alvéolo como estuvimos viendo en los otros casos, sacamos radiografía y luego reimplantamos el diente con suave presión y lo mantiene el paciente mordiendo una gasa en su posición. Se verifica clínicamente y radiográficamente la posición del diente y se estabiliza con una férula flexible por 2 semanas. Si hay laceración de tejidos, se sutura. El tratamiento, se hace tratamiento de conducto, saneado y medicación dentro de las 2 semanas del reimplante. Se dan las indicaciones y los controles o seguimientos. La reabsorción externa es una secuela común del reimplante. Comienza más o menos después de 15 días del traumatismo y radiográficamente la vemos alrededor de los 2 meses. Tenemos 3 tipos: superficial, inflamatoria y de reemplazo. La superficial es aquella que se observa solo en microscopio, no la vemos en la radiografía. Son como lagunas de reabsorción en el cemento y se reparan por acumulación de nuevo cemento. Son autolimitantes. Después tenemos la reabsorción externa inflamatoria. Esta se da cuando se produce la necrosis pulpar. Todo lo que es producto de degradación proteica, proliferación bacteriana, los productos tóxicos pasan a través de los canalículos dentinarios y afectan los tejidos periodontales. ¿Cómo lo frenamos? ¿Cómo lo prevenimos? Haciendo el saneado del conducto en forma inmediata, colocando la medicación
y con la indicación de antibióticos sistémicos. Y por último tenemos la reabsorción externa por reemplazo o por sustitución, que es cuando el traumatismo es extenso, hay mucha lesión de lo que es la superficie radicular, la raíz queda desprovista de cemento porque se lesiona esta capa y las células próximas a la raíz desnuda van a competir para repoblarla. Las células óseas son más rápidas que las células del ligamento. Entonces se produce un contacto directo entre hueso y raíz. No hay interposición ni de ligamento ni de cemento. A eso se le llama anquilosis. Y a su vez, los osteoclastos, cuando están en contacto con la raíz, comienzan a reabsorber la dentina, porque no la reconocen como si fuera hueso, y los osteoblastos forman tejido óseo que van sustituyendo la raíz, hasta que llega un momento que desaparece y queda solo la obturación del conducto. Y en esos casos el diente se pierde. Se empieza a observar radiográficamente alrededor de los 4 meses del reimplante. Y bueno, y el paciente tiene que saber que a largo plazo la pieza se pierde y habrá que ver si se puede colocar un implante. Como conclusiones, podemos decir que lo más importante es realizar la prevención en escuelas, centros deportivos, en la comunidad. Vamos a educar para prevenir los traumatismos, ver el uso de protectores bucales en los deportes, cómo actuar cuando sucede y la importancia de la consulta rápida y los seguimientos para evitar complicaciones.